KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 13 de enero de 2020. Un mundo que, contuvo la respiración ayer. Hoy, en la mañana ya hay juramentado un nuevo gabinete en España. Un nuevo gabinete en el primer gobierno de coalición que llega al Reino de España desde la transición hace 42 años. Un día también en que el mundo recuerda los 10 años de la operación más importante de ayuda humanitaria de toda la historia. Además, una operación que dejó demasiadas dudas. ¿Cómo coordinar una ayuda humanitaria en un país que no tenía gobierno? Eso estamos hablando de Haití, con esos 38 segundos que retroceden en el país más pobre de América y lo convierten en uno de los más miserables del mundo después de 10 años. Y como siempre, las comparaciones odiosas, porque entre el terremoto de Haití hace 10 años y el terremoto de Japón solamente hubo 14 meses de diferencia, casi de la misma intensidad y provocando casi el mismo desastre. ¿Y cuáles son los resultados en Haití y en Japón? Don José Blandón, bienvenido como siempre. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia en la radio y la televisión que nos honra. Ahí tenemos imágenes de lo que fue hace esos 38 segundos de hace 10 años en Puerto Príncipe, donde, 3.300.000 muertos, 1,5 millones de damnificados que lo perdieron todo. Y la gran incógnita, ¿cómo coordinar una ayuda humanitaria donde la mayor parte de la gente, incluyéndose a Bill Clinton, que fue uno de los que llegó ahí, y de Hugo Chávez, fue a tomarse la foto de rigor y se fueron? Oiga, Fernando, a ver, con esas terribles imágenes, nada más recordarle, eso hace 10 años, el domingo se cumplió 10 ayer años. Se cumplieron 10 años. Allí murieron cerca de 350.000 personas. Murieron. Sí. 1,5 millones de desplazados. Y la razón de la intensidad de daños es que este fue un terremoto de poca profundidad. Normalmente los terremotos, cuando son más profundos, los daños son menos severos. Y sobre todo la infraestructura de Haití es muy mala, pero muy mala. Este fue un terremoto de apenas unos 18 kilómetros de profundidad, muy cerca de Puerto Príncipe, la capital de Haití, y lo que es la zona más poblada, y fue desolador sobre ya otra tragedia que... Donde no hubo, es decir, no hay... Después de eso, la historia de Haití ha ido de tumbo en tumbo. Y precisamente expreso mi solidaridad al pueblo haitiano y particularmente el nivel de ignorancia que la OEA tiene del drama que vive ese país. No solamente por el problema del terremoto, sino cómo se han robado miles de millones de dólares que han llegado ahí. Se cree que se recolectó 15.000 millones de dólares para Haití, de los cuales ni el 1% llegó al pueblo haitiano. La mayor parte se la llevó tanto la Cruz Roja Internacional como programas tipo del PNUD, de Naciones Unidas. Y además el nivel de violación a que fue sometida las mujeres haitianas y los hombres haitianos, haitianos, ¿no? Sí. Por las tropas de Naciones Unidas. Ahí se ha hecho toda clase de barbaridad. Lo que me llama la atención es que a estas alturas la OEA no se ha enterado de lo que está pasando. Yo siempre le he llamado a ustedes la atención sobre la necesidad de ver este caso de Haití como una prioridad del continente. Creo que Haití es una especie de urgencia notoria en la agenda regional nuestra. De manera que arrancamos con el testimonio y nuestra solidaridad con ese hermano pueblo. Pero también para que usted tenga una idea de la importancia de mirar el escenario internacional. Quisiera, Fernando, si me lo permite, darle lectura a unos párrafos de una información que aparece en El Comercio. En Lima. De Lima, Perú. Y bajo el título de Si no es Chile, ¿cuál es el nuevo referente regional? Fíjese lo que la prensa internacional dice mientras nosotros nos debatimos aquí. Déjeme cambiarme el ¿Quién está más gordo entre Zulay? ¿Quién es más gordo y quién es más flaco? ¿O quién es más lambón o quién no es más lambón? Fíjese lo que dice aquí. Chile se ha convertido en el referente de las protestas de América Latina. Que no es ningún título. El estallido social empezó en octubre del 19 y acaba de cumplir 3 meses sin que haya visos para una solución definitiva.
Por eso este país ha dejado de ser el referente de la estabilidad democrática y de respeto al Estado de Derecho debido al nivel de violencia que se evidencia en la destrucción de bienes públicos y privados, además de la incapacidad para llegar a acuerdos sociales. Y le añado yo, no está aquí, al nivel con que las fuerzas represivas han respondido al clamor de la sociedad. Las razones de la protesta, dice este artículo, se relacionan con la inequidad en el sistema de pensiones o de educación. Bueno, el sistema económico en general, añado. Sin embargo, es necesario diferenciar el progreso basado en... porque ha habido crecimiento. En mayores precios, el crecimiento de Chile se basó fundamentalmente en el incremento del precio de la materia prima. Y en el caso de Chile en particular, del cobre. Al caer el precio del cobre, se acabó. Ahora que las condiciones para crecer se han vuelto más difíciles en la región, es importante y ver cuáles son los países que siguen avanzando. Y en esta lista están, en este orden. ¿Adivinen? Panamá, República Dominicana, Perú y Uruguay. También se podía mencionar a Brasil por la histórica aprobación de las reformas en su sistema de pensiones, o también a México por el nuevo acuerdo comercial que firmó con Estados Unidos y Canadá, pero están lejos de ser el referente como somos estos cuatro, particularmente Panamá. La economía panameña, y esto no lo está escribiendo ni Fernando, ni yo, ni nadie, esto lo está escribiendo. ¿Miren dónde? Desde allá Perú, nos están mandando esto. La economía panameña, por ejemplo, ha sido la más dinámica de la región en las 3 últimas décadas. ¿Se olvidan algo de eso? No se olviden de eso. Logrando uno de los ingresos per cápita más altos de América Latina, según Alejandro Santos y Medojit Hadasbot, funcionarios del Departamento del Hemisferio Occidental para el Fondo Monetario Internacional. En un estudio mostraron que Panamá creció a un ritmo de 6% por año durante un cuarto de siglo. Bien podría pasar a ser la primera economía avanzada de América Latina en los próximos años. Y aquí mirándonos el ombligo. Bien, le señalo esto. Muy bien, hombre. Porque fíjese que Chile pasó de ser el referente económico y democrático a ser el referente de la protesta social. Fíjese, ¿y esto ha ocurrido cuándo? Bueno, ¿En octubre? Que unos gañanes que han agarrado todas las iglesias de Chile, la han destrozado, la han pintorreteado, le han roto sus monumentos, que todos aquellos que representen lo que ellos no piensan lo destruyen. Yo no creo que sea un referente mundial de nada, más que Claro. de las ganas de hacer daño por hacer daño y de llegar a un punto en el cual no va a haber punto de encuentro entre las dos fuerzas. Eso fue lo que llevó a Chile a un golpe de Estado y a una dictadura con una represión muy sangrienta durante mucho tiempo, y si esperen que ese círculo se vaya repitiendo, bueno, Y es una especie de intento de suicidio de ellos mismos. En ese efecto negativo que tiene la participación de los elementos desclasados. O sea, porque lo que están haciendo eso son desclasados, no pertenecen a nadie, pertenecen al caos. Pero son elementos que en cualquier lugar de América Latina fueran una clase media que están mejor educados que sus padres, tienen mejores servicios de salud que sus padres, tuvieron mejor educación, tienen mejor servicios básicos que sus padres, servicios de transporte, servicios de seguridad. Y bueno, cada revolución termina pues cultivando el propio germen de su destrucción. Eso es lo que la máxima de la historia. Porque además la lectura que hizo la dirección política de Chile de lo que estaba ocurriendo, estos jóvenes de alta formación terminan ahora saliendo del mercado universitario endeudados y sin trabajo. Y sin trabajo. Porque Chile ahora, había una protesta ayer, Fernando, en donde comunidades se tomaron los pozos de agua, porque hay una crisis, una sequía terrible, y las fuentes de agua están en manos de las transnacionales. Fue privatizado el agua, la educación, los servicios de salud, las pensiones. Bueno, un pensionado en Chile vive con $50 y con eso no le da ni siquiera para movilizarse, menos para comer. Bien, nada más le dejo eso allí. Pero mientras, le decía Fernando, en la mañana de hoy, a las 4 de la mañana, hora de Madrid, hora de nosotros aquí. Sí, hora de nosotros. 4 de la mañana, hora de nosotros, 10 de la mañana, hora de Madrid. En el Palacio de la Zarzuela. Usted lo conoce, ¿no? Usted ha estado ahí. Sí.
donde no está Fernando. Ahí Bueno, fue la boda, la fiesta de la boda fue ahí. con la realeza. Yo lo más lejos que una boda he sido allá en Parita, Chitré, Bueno, Monagrillo. tampoco es que he ido jamás he ido a esa por razones, no sé ni por qué. Una es todas. Sí, bueno. El que no ha ido a una, no ha ido a ninguna. Ninguna. Pero usted sí ha ido a una. Bien. Tomó posesión, fíjese esto que le voy a decir, no es relajo. 4 vicepresidentes, 22 ministros. 18 ministros y viceministros, y hay unas nuevas asignaciones que todavía no acabo de entender, en lo que se considera el primer gobierno de coalición en la era de la democracia. Ha habido gente que ha participado individualmente sin ser miembro Bueno, de la estructura, antigua era pero esto es una coalición la política. antigua coalición, el último gobierno de coalición que hubo en España fue el Frente Popular en 1936, que 8 meses después terminó en una guerra civil. Bueno, este es el, Vamos al referente de Si lo cuando tomo- eran socialistas y comunistas. si usted hace la lectura que está diciendo Fernando, es la misma que yo podría hacer. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, y lo Nadie raro sabe. es que este mangante del señor Pablo Iglesias, Oiga, él ha ido... hoy fue con No, hoy fue con chaqueta. Sí, no, pero, no llevó corbata, pero- que debió llevarla. pero escuchen, amigos televidentes. Este señor, a los premios Goya, que es una especie de Óscar del cine español, va con smoking. Y a su toma de posesión como vicepresidente de España va tal mamarracho que va a tomarse unas copas en la tarde a cualquier bar de la esquina. Es decir, ese tipo de yo no sé si España, hay un dicho de Bismarck, que es el único país que ha estado, que trata incesantemente de suicidarse y no puede. Que si no lo hubiera hecho hubiera sido la gran potencia de la historia. Bueno, decía Fue. Alfonso Guerra, decía que los españoles son tan bellacos que cuando no tienen con quién pelear, pelean entre ellos. Ellos mismos. Sí. ¿No? Esos son bellacos. Dice. Bueno, eso es parte de la cultura celta. Dice. Bueno, para darle, cerrar el capítulo de España de hoy, hoy estos ministros que ya juraron están rumbo a sus despachos. Bueno, y para... Ya creo que yo esta creo es la que primera vez que van a dejar temprano. sí, esa es la única vez que van a trabajar en su vida. Para una puesta, una cereza en el pastel, Irene Montero es la pareja del señor Pablo Iglesias, y el señor Pablo Iglesias es vicepresidente y su esposa es ministra de Trabajo. Con la única experiencia que tiene de haber sido cajera de supermercado y con 31 años. Ahora, la Constitución española ni las leyes de España impiden No, que esas aberraciones pasan. que no, eso solo nosotros tenemos ese nivel de... No, aquí el ministro creo que son 25 años en adelante. No, que pueda ser pareja, los niveles de relaciones. Nosotros tenemos aquí la consanguinidad, no qué Sí, sé sí, yo, claro. y dejamos que... Tenemos esas cosas atrasadas. Bien. Estos ministros van a tomar posesión ahora físicamente de cada uno de sus oficinas en la mañana de hoy. Creo que es la primera vez que van a llegar temprano porque en España no se trabaja a las 8 de la mañana. No, a las 9. Los ministros, pues los funcionarios llegan. Y de allí habrá el primer gabinete mañana. Terminado el primer gabinete, Pedro Sánchez tiene una comparecencia pública en que va a explicar cómo es que se va a manejar este pastel de ahora en adelante. Le vamos a dar seguimiento a esto. ¿Y por qué tiene importancia? Esto porque esto ocurre simultáneamente a lo que está esperándose dentro de las próximas 15 días, que es la salida de Inglaterra de la Unión Europea, que no creo que se va a producir pero va a tener una aceleración este proceso, ¿sí? Y va a tener un nivel de inestabilidad lo que está ocurriendo tanto en España como en Gran Bretaña simultáneamente, además de las presiones que Escocia está poniendo con respecto a un nuevo referéndum de independencia. Bien, nos vamos a mover aquí acerca de nuestra frontera. Y le decía a Fernando muy temprano en la mañana que la situación en Colombia está bien complicada. Muy complicado. En lo que va de este año, apenas 13 días, han matado 17 dirigentes populares en Colombia. 17. Bueno, pero se descubrió una escalada de chuzazos, le dicen ellos ahí. Los pinchazos. De pinchazos, en la que ya hay un general activo, implicado, y en donde el juez, el magistrado que hace la investigación a Álvaro Uribe, expresidente de la República, se encontró un micrófono que estaba grabando al magistrado. Y la oposición acusa a Iván Duque y a Álvaro Uribe de esta situación general que vive Colombia. Bueno, aquí viendo al lado de nosotros, además, una crisis en desarrollo. Del descubrimiento por parte de los servicios de seguridad del Estado
de un intento de asesinato a Timochenko, el líder de la FARC, por parte de ex miembros de la FARC. Sí, porque ellos están, tras que son poquitos, Se están matando entre ellos. peleando entre ellos, porque esos son así, chiquitos y sectarios. Bueno, eso todavía siguen, esos son otros que tienen toda clase de historia. Mientras eso está ocurriendo en Colombia, observe lo que está pasando en Argentina. ¿Se acuerdan del presidente electo Fernández? Bien. Él ha hecho una serie de reformas, el paquete de reformas del señor presidente. Adivine con quién, el aval de quién tiene ya, del Fondo Monetario Internacional. ¿En qué sentido va dirigido? Va dirigido a una transformación impositiva hacia los sectores de mayor ingresos, particularmente cerrar aquellos bolsones de evasión fiscal y a la reducción impositiva a las clases medias y una especie de suspenso de todas las medidas alcistas por los próximos 6 meses mientras estabiliza la cuenta corriente del gobierno y encuentra un camino de atracción de inversiones en Argentina. ¿Lo logrará? No lo sabemos. Pero eso camina en un sentido. Mientras en México también y en Brasil se camina en otro sentido. Bolsonaro logró la reforma a las pensiones que le va a producir un nivel de alivio a las finanzas públicas. El principal problema de Brasil son los tweets y las locuras del presidente cuando no está bajo control. Pero Brasil está caminando en términos concretos en un camino que lo hace apetecible. Un año ya. Mientras el presidente de mayor popularidad en América Latina es el presidente mexicano. Y creo que le ayuda mucho la controversia que tuvo con el presidente de los Estados Unidos. Bien. Y en el marco de la guerra en desarrollo en Irán, este fin de semana el gobierno iraní reconoció que fueron acciones militares de cohetería de Irán las que derribó el avión en Ucrania, lo que generó inmediatamente protestas internas y generó la protesta y repulsa mundial. Recuerde que esto no es la primera vez que un avión es derribado en territorio iraní. Esto fue derribado por los iraníes, un avión que despegaba de Teherán en el momento en que se lanzaba la ofensiva y se determinó, de acuerdo a la explicación que era del gobierno, que entendieron que venía una acción bélica y fueron a entregarle y resultaba que era el avión. Pero en el año de 1988, fuerzas norteamericanas derribaron otro avión que iba hacia Teherán con 280. Bueno, y unos años antes, la aviación soviética derriba un avión coreano también. Es decir, han sido los 3 grandes derribos. Y José, no sé si viste esas protestas ayer en Teherán del grupo de personas diciendo Estados Unidos ni Israel es nuestro enemigo. Y hay una avenida principal donde tienen pintadas las banderas de Estados Unidos e Israel para que la gente marche por encima de la bandera. Y la gente se abría y caminaba paralela a las banderas para no tocarlas. Sí, el asesinato del general iraquí lo que tradujo fue en darle un oxígeno a Teherán, que se encuentra asfixiado por las medidas económicas. Entonces las clases medias y los jóvenes iraníes no están a favor de eso, ¿no? Entonces el radicalismo recibió un oxígeno con esto, pero el aceptar, y no le quedaba más remedio que aceptarlo, ha vuelto a darle otro oxígeno ahora a la oposición iraní. Lo que daña a la oposición iraní es la continua intervención del presidente de los Estados Unidos con su Twitter insultando a la dirección. Cada vez que Trump hace eso, los enemigos tienen más armas. Eso lo hace continuamente con Venezuela, ¿no? Y esto no ayuda al desarrollo de las fuerzas democráticas en Irán. Porque recuerde que mientras todo esto estaba pasando con el señor Trump, Irán logró ampliar su nivel de influencia en la región, tanto en Líbano como en Siria, como lo está haciendo en Irak, a tal punto que controlaba las movilizaciones contra el gobierno de Irak. Gran parte de la oposición, a pesar de que los chiitas son minoría en Irak. Pero no son tan... Es decir, los chiitas en el mundo entero son el 10% de los musulmanes. En Irán son el 90% de la población. Pero en Irak son el 40%. Pero en Irán son el 40%. Es decir, es una minoría que con todas esas separaciones que hay, porque Irak a la larga es un país inventado. Y el norte es totalmente kurdo, el centro es sunita y el sur es chiita.
Por eso Pero hay que los chiitas tomarlo. tienen mayor nivel de organización, no solamente política, sino militares, impulsada por Irán. Ujú. Y esa es la influencia de Irán en ese país, que también es petrolero. Lo estamos mencionando por el efecto que eso tiene en el O petróleo. sea, y no hubiera petróleo, nunca hubiera Pero habido fíjese, guerra. nos movemos de esto hacia otro país, en Francia. ¿Se acuerdan las reformas que el presidente Macron impulsó sobre las pensiones? Y se recuerda que Bolsonaro tuvo éxito en hacerlo. Bueno, Macron tuvo ayer que retroceder en la principal base de la reforma, que es la edad de jubilación. Tuvo que recoger y ha replanteado que no habrá una edad única. Exacto. Eso me huele a que la reforma va a ser más leve en cuanto a las especiales. Y esto ha puesto a Francia en la huelga más larga de su historia de los últimos 60 años. En Francia, la cuna del movimiento de la revolución democrática, Sí, el Estado como lo conocemos hoy día. se encuentra en una de las huelgas más prolongadas de su historia reciente. Ayer, el presidente Vladimir Putin, en esta escalada que él tiene diplomática, que lo llevó a Siria, ¿recuerdan? En medio del conflicto, y ahí lo llevó a Turquía a hablar con Erdogan, a Siria, a hablar con el presidente de Siria. Bueno, ayer el presidente Putin estaba hablando, ¿adivine con quién? Con el presidente Macron. ¿Qué temas estaban discutiendo ellos? Estaban discutiendo el futuro de Siria, en donde se lucha allá en Idlib por la última bastión de la resistencia, y con la posición de Turquía de decir que no aguantamos más migrantes, y si no se para esto, abre la puerta hacia Europa de los 3 millones de migrantes que tiene en su frontera, y entonces Europa va a saber lo que es un problema serio de migración. Hablaba sobre Irak, Putin y Macron, y hablaban sobre Irán, cómo bajar las tensiones. Lo que sí ha pasado es que ha habido una distensión global que se manifestó en la estabilidad y caída de los mercados petroleros, y en cierto nivel en la estabilidad de las bolsas, que tuvieron un despliegue, que tuvieron altibajos, pero el oro se mantiene alto. Muy alto. El oro terminó el viernes en 1.560 por onza. Por onza. Allá los que tienen oro, los que no tenemos no nos preocupa nada de eso. Pero el cobre llegó a 2.81. ¿Y por qué nos debe interesar el cobre, Fernando? Hombre. Porque nosotros tenemos una mina que está exportando y que este año tendrá un impacto de cerca de 1,5 a 2% en el crecimiento interno bruto. ¿Le debe importar a los panameños? ¿Usted ve un político preocupado por el precio del cobre? Nunca. Yo creo que ni van a verla. Yo creo que deberán hacer una especie de jornada con respecto a lo que está ocurriendo en esa región. Bien. En el marco de toda esta situación, fíjese cómo estamos, y te voy a terminar aquí, en materia de comercio. Todas estas guerras, toda esta tercera guerra mundial en desarrollo entre Estados Unidos y muchos estados, entre Libia, que es otra de las conversaciones que tuvo Macron con el presidente Putin, está llevando al problema comercial a una especie de estancamiento. Ahora dice China y los Estados Unidos, Fernando, que la aprobación de la fase 1, que va a ocurrir ahora el 15, o sea, esto debe ocurrir el miércoles, la firma del acuerdo 1, no logra la solución del problema comercial que se hará a la vuelta de la segunda presidencia de Trump, si la gana, o del próximo presidente de los Estados Unidos. ¿Y qué plantea esto? Si no hay una recuperación de los mercados regionales, en el caso de nosotros, la economía de los Estados Unidos afortunadamente está caminando excelentemente bien. Europa no está caminando bien. China está desarrollándose, pero los conflictos con China establecen ciertas dificultades para nosotros poder comerciar. Panamá tendrá que jugar muy fino en el mercado internacional. De ello le voy a hablar ahora cuando regresamos sobre el caso panameño, porque nuestra posición geográfica podría ser, si cambiamos la concepción estratégica, el planteamiento estratégico del canal está obsoleto. O sea, el canal sigue siendo estratégicamente un pasador de barcos. Punto. Eso es lo que es hoy. Nosotros tenemos que cambiar la mentalidad estratégica. Pero para hacer eso,
en el canal que cambia la mentalidad estratégica. Le voy a hablar ahora sobre un artículo que escribió Rodolfo Sabonge sobre el canal de Panamá. Coincido con la perspectiva que él tiene. Se las voy a leer ahora a la vuelta. Donde no coincido, donde complemento es que él, igual que la mayoría de los exfuncionarios y funcionarios del canal de Panamá, no tienen una idea clara de por qué ellos están ahí. No tienen clara de por qué el canal es tan privilegiado para los panameños y por qué realmente los panameños apreciamos el canal. Yo creo que ellos no tienen una concepción verdadera histórica de lo que ha pasado. Ellos siguen siendo una colonia dentro del país. Un país dentro del país. Y eso, mientras no resolvamos ese problema, estaremos frente a un problema de carácter geopolítico estratégico. No veo cambios. Y tampoco es que en el canal todo lo que pasa es transparente transparente y que todo es... No, hay problemas. Y serios. Y serios. Pero en términos generales, es una operación rentable, exitosa, Y la razón de ser del país. pero que no está llevando al máximo sus expectativas, y es el deber de nosotros influir para que eso pase. El problema es que el canal de Panamá sigue siendo aislado. Sigue siendo aislado del resto de la nación. Es una colonia dentro de un país, a pesar de que sea nuestra colonia. A la vuelta vamos a hablar sobre Panamá, lo que está pasando, Fernando, esta caída en el debate político. Le voy a traer unas par de columnas que leí, y tengo por aquí un libro. Te lo enseño, Fernando, usted que es un hombre de lectura. El maestro. Paraguay y otros cuentos. Le cuento por qué lo compré. ¿Por qué lo compré? Porque cuando leí a Sabonge, vi este libro y le dije, le voy a recomendar a Sabonge. Vamos a ponerlo para que lo vean los televidentes. Pues, Faragual, del maestro Carlos Francisco Chamarín. No tiene que ver directamente con el canal, pero tiene que ver con un hombre. Aquí hay uno de los cuentos. El guerrillero Victoriano Lorenzo. Exacto. Algo de esto le haría bien a Sabonge. Digo, a Sabonge el financista. El No al ministro. El asesor del canal.